Buen día, estimado profesor. A continuación, presentaremos nuestro mapa conceptual correspondiente al taller número 3, que resume los contenidos revisados durante las primeras semanas de clase. Los autores de esta presentación son Javier Arretamal, Luis Gerardo Díaz, Paz Rojas, Renata Moyano, Natalia Alarcón e Isabel Fuentealba, quien les habla. Bien, la Constitución política es la ley principal, la ley fundamental de nuestro país. Es la ley más importante y básicamente consiste en un acuerdo político de reglas de convivencia o un pacto político y social del país. ¿Ya? En esta Constitución se establece de que el Estado es el garante, el que debe garantizar, el que debe promover y el que debe proteger los derechos humanos. ¿Ya? Paralelo a ello nos encontramos con la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Este es un acuerdo internacional que se promulga en Chile en el año 2008 y lo que hace básicamente todas estas convenciones y estos acuerdos internacionales, una vez que entran dentro de la normativa de nuestro país, obligar que todas las políticas públicas futuras y existentes se tengan que ajustar a los valores y los principios que promueven estas convenciones. En este caso, los derechos humanos de las personas con discapacidad. Es en ese sentido que pusimos inclusión e integración al centro de nuestro mapa conceptual, puesto que irradian como valores, como principios, todos los aspectos que nosotros quisimos acá detallar. ¿Ya? Ahora bien, la normativa que emana de la Constitución Política de la República, ¿cierto? Desde la promulgación de esta Convención de Derechos Humanos de las Personas en Situación de Discapacidad y que versen sobre inclusión sociolaboral, distinguimos en primer lugar la Ley 20.422, ¿ya? Del año 2010, una ley que lleva por nombre sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con situación de discapacidad y que básicamente busca pasar de un enfoque de asistencia social, ¿cierto? Que había antes de esta ley y antes de la promulgación de la convención, a uno de derechos. El objetivo de esta ley es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. ¿Con qué fin? El de obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad. Los principios que irradia esta ley es la vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad y por último participación y diálogo social. ¿Qué establece esta ley? Nosotros identificamos tres cuestiones que consideramos importantes. Lo primero es que define discapacidad, nos entrega una definición, un concepto de discapacidad. En segundo lugar, establece o crea, más bien dicho, una institución especializada sobre el tema. Ahí nosotros identificamos el Comité de Ministros de Discapacidad. ¿Ya? Este comité suma una serie de ministros con sus respectivas carteras en un comité a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Ya? Y básicamente lo que hace es que toda política pública que se discuta, toda agenda, debe ser comentada, debe ser en el fondo vista desde la mirada del respeto, ¿cierto?, a los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad. ¿Ya? También nos encontramos en esta institucionalidad especializada al CENADIS. El CENADIS es la continuación al FONADIS, ¿cierto?, el Fondo Nacional de Discapacidad que había antes. El CENADIS es un consejo consultivo de discapacidad. Al ser un servicio nacional de discapacidad, es más especializado y requiere de más recursos a distribuir y con presencia nacional. ¿Ya? Y una atribución especial que tiene este CENADIS es la calificación y la certificación de discapacidad. Y otro punto interesante que nosotros consideramos que está presente en esta ley es que establece una acción penal especial. ¿Ya? En su artículo 57 señala de que a favor de toda persona que por causa de una acción u omisión arbitraria o ilegal sufra una amenaza, una perturbación o privación en el ejercicio de los derechos consagrados en esta ley, puede ante el juez del policía local establecer una acción especial que deberá ser investigada. Posterior a la ley 20.422 nos encontramos con la ley 20.609 del año 2012. Esta es una ley que establece medidas contra la discriminación. Esta ley es interesante porque define lo que se entiende por discriminación. ¿Ya? Establece de que discriminación es toda distinción, exclusión o restricción
que carezca de justificación razonable que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales. ¿Ya? El objetivo de esta ley es instaurar un mecanismo judicial frente a un acto de discriminación. ¿Cuáles son estos actos de discriminación? Aquellos que se fundan en motivos como la raza, la nacionalidad, situación socioeconómica, religión, idioma, ideología, opinión política, sindicación, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, estado civil, la edad, la apariencia personal, la enfermedad o discapacidad. ¿Ya? ¿Y qué establece esta ley que hay que hacer frente a una discriminación? También establece una acción especial como la ley anterior que se puede presentar ante el juez de letra. La ley 21.015 tiene directa relación con el concepto de inclusión sociolaboral. Es una ley que se publica el 15 de junio del año 2017 y que modifica en parte la ley 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social. Uno de los objetivos de esta ley es la creación de un sistema de inclusión sociolaboral. Para ello, busca incentivar la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral y apoya la igualdad de condiciones de mérito en procesos de selección de personas. De esa forma, beneficia directamente a personas con discapacidad como también a personas asignatarias de una pensión de invalidez. Esta ley además establece una evaluación permanente del sistema. Con ello, cada 4 años los Ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Desarrollo Social deben evaluar el cumplimiento del sistema. Y también se incorpora una evaluación durante el tercer año contado desde la entrada en vigencia. Esta ley hace una distinción entre el sector público y el sector privado para dar cumplimiento a lo que establece la ley. A saber, en el sector público establece que los organismos con 100 o más funcionarios deben tener una dotación anual de a lo menos un 1% de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. En ese sentido, será el jefe superior el responsable del cumplimiento de esta medida y establece también algunas medidas de excusabilidad centradas, por ejemplo, en la naturaleza de las funciones que desarrolla la entidad, en no contar con cupos disponibles en la dotación del personal y, por último, en la falta de postulantes que cumplan con los requisitos. Por otro lado, el sector privado, a saber, señala: empresas de 100 o más trabajadores tienen la obligación de contratar o mantener contratadas a personas con discapacidad o que no tengan pensiones de invalidez de cualquier régimen previsional, entre paréntesis, al menos un 1% del total de los trabajadores. Quien toca fiscalizar el cumplimiento de este mandato es la Inspección del Trabajo. En el sector privado también se establecen medidas de excusabilidad y en ese sentido son la naturaleza de las funciones que desarrolla la empresa o la falta de postulantes que cumplan con los requisitos. ¿Qué ocurre con las empresas que no pueden cumplir este mandato? Tienen 2 alternativas. 1, pueden celebrar un contrato con una empresa que sí tenga el 1% estipulado o un contrato, una subcontratación. Y en segundo lugar, donar dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones de la ley de donaciones. Otro hecho importante de esta ley es la prohibición expresa de establecer ingresos mínimos diferenciados donde beneficie o pueda perjudicar a una persona en situación de discapacidad, como también establece un contrato de aprendizaje con una edad tope de 26 años. A modo de conclusión, queremos expresar como grupo que la técnica de sintetizar la información de una forma gráfica nos ha permitido poder adherir de mejor forma a los contenidos de la unidad. Esta ha sido nuestra presentación. Esperamos que haya sido de su agrado. Quedamos atentos a cualquier comentario. Muchas gracias.